Aleluya. Vamos a buscar en el libro de Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Capítulo 7, verso 28. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Gracias te damos, Jehová Todopoderoso. Eres bueno, eres maravilloso. Bendiga todo lo que hacemos. Bendiga a las personas que están en este lugar y bendiga a las personas que escuchan su palabra en todas partes. Padre, le adoramos y le exaltamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Capítulo 7, verso 28. Dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Aleluya. ¿Verdad? O sea que nos habla aquí de algo muy especial, que es el reino de Dios, que es el lugar donde los seres humanos tienen que vivir. Ahí es donde se va a vivir y es la forma en que Dios nos va a mantener vivos. Porque Jehová es bueno y Él es maravilloso y Él tiene su gobierno, que es lo que se llama el reino de Dios. Y entonces dice ahí que entre los nacidos de mujeres, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Ahí está. Imagínense cuántos profetas han pasado en la tierra y el profeta más grande de todos era Juan el Bautista. Juan el Bautista era un nazareno, pero era profeta a la vez. O sea que este hombre era un hombre muy consagrado a Dios, pero tenía el gran problema que era nacido de mujer. Y al ser nacido de mujer, este hombre tenía ese defecto que es el enojo, con el cual se nace. Y entonces este hombre murió y no pudo seguir trabajando porque Dios le había dicho que él tenía que menguar. O sea que él tenía que apartarse de hacer lo que estaba haciendo. Y él creyó que él podía estar haciendo su antojo y no, porque estaba Jesucristo ahí y él no podía interferir en el trabajo de Jesucristo. Y él actuó con su propio capricho también, ¿entiende? Porque los seres humanos, cuando actúan con el enojo, eso es lo que en la palabra se le llama ser sabio en su propia opinión. Y Juan el Bautista esto lo hizo perder su vida. Y este era el profeta más grande que David, más grande que Salomón, más grande que Elías, más grande que Eliseo, más grande que aquellos profetas antiguos. ¿Por qué? Porque este hombre vino y habló de Jesús, que Jesús venía y que Jesús iba a manifestar y que Jesús es Jehová. Pero tenía ese problema que era nacido de mujer. Tenía ese gran problema que es lo que hace que las personas no puedan vivir en el reino de Dios. Porque el reino de Dios es diferente a lo que la gente se imagina. El reino de Dios es el trabajo que Dios nos pone para que nosotros entremos y vivamos. Y por eso dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Ahí está, mire, ese era el hombre que era más admirable de los profetas, porque venía delante de Jesús, venía adelante. Pero dice, mire, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Ahí está. Y en el reino de Dios las personas creen que todo el mundo está en el reino de Dios. No, hay miles de personas que le hablan del reino de Dios
Los testigos de Jehová siempre han hablado del reino de Dios, pero ellos no saben cómo es, ellos no conocen exactamente cómo es el reino de Dios y cómo se entra en él. Y por eso Jesús decía que Juan el Bautista era nacido de mujer, que ser nacido de mujer es estar fuera del reino de Dios, porque fuera del reino de Dios no se entiende claramente cómo es Jehová. Y estos hombres cometían errores porque cuando la gente tiene enojo, tiene espíritus de adivinación. O sea, ellos actuaban con un espíritu que se llamaba el espíritu de adivinación, que es son espíritus pitónicos que ellos tenían. ¿Entiende? Y el enojo los hacía cometer esos errores a estos hombres. Y por eso es que se les llamaba nacidos de mujer, porque no tenían la capacidad de ver el reino de Dios, ni de entrar en el reino de Dios. Y por eso es que se le decía, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Imagínense, en el reino de Dios el más pequeño es mayor que Juan el Bautista. ¿Qué nos da a entender esto? Que el reino de Dios lo que exige es calidad. Calidad. Lo que no tiene el cristianismo es calidad. Hay un cristianismo que es muy flojo, como dicen los mexicanos, ¿verdad? O sea que el cristianismo no es de calidad, pues, sino que es un cristianismo de que yo soy cristiano y que soy de Dios y que yo nací de nuevo y que no sé qué. La persona no se da cuenta que el reino de Dios exige calidad. O sea, en el reino de Dios no piense que es que todo el mundo puede entrar al reino de Dios. No. La gente tiene que ser buen cristiano, excelente cristiano. No tiene que ser medio cristiano. Y ahí es donde la gente no sabe eso. Por eso decía Jesús que el más pequeño, mire, en el reino de Dios es mayor que él, mire, mayor que Juan. ¿Qué le parece? Y la gente se consagra cerquita del nivel de los apóstoles de David. Son imitadores de David, imitadores de Pablo, imitadores de todos los profetas, de Elías. Hay iglesias que se hacen llamar apóstoles y profetas, pero en el reino de Dios todo eso no vale. En el reino de Dios las personas tienen que tener calidad. El reino de Dios está compuesto por personas que son legítimamente cristianos. ¿Entienden? Y por eso es que nosotros aquí no tenemos ese problema, porque este problema de que aquí queremos llenar de gente este lugar, no. Lo que Dios está exigiendo y ha estado demandando durante muchos años es que la gente sea buenos cristianos, legítimos. Los cristianos no son buenos cristianos. Hay un cristianismo mundial que es nada más una parodia, ¿verdad? Es una parodia de lo que es el reino de Dios, nada más. Es una burla. ¿Entiende? O sea, el reino de Dios es calidad, donde las personas son genuinamente cristianas. Y entonces eso es lo que ha pasado durante años. Hay miles de cristianos, pero no son buenos cristianos, millones, y todo el mundo le va a decir que es cristiano y que es gran amigo de Dios y que somos primos y todo. No, el reino de Dios, por eso Jesús decía que entre los nacidos de mujer no había ningún profeta mayor que Juan. Oiga bien, Jesús siendo Jehová, Él dijo eso, ¿entiende? Y dijo que era el más grande de todos. ¿Qué le parece? Y por eso es que los seres humanos no pueden ver el reino de Dios, no lo entienden que es el reino de Dios. Y entonces decía que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan. ¿Entiende? Que él. Por eso Jesús en el libro de Juan, capítulo 10, mire cómo dice, ¿ve? Juan capítulo 10 habla de esto. Y hablando del reino de Dios, se refería a eso exactamente. Capítulo 10, verso 1. Mire, aquí el reino de Dios se le llama, mire, el verso capítulo 10, verso 1. Mire, de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. Ahí está, mire. En el redil de las... Aquí el reino de Dios se le llama el redil de las ovejas.
Y entonces dice, de cierto os digo, mira, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, mira, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ahí está. Mira. Entonces usted mira cuánta gente que ha tratado de demostrar de que es un líder cristiano y no lo es, hermano. ¿Por qué? Porque no entran por la puerta y entonces ahí es donde la gente no sabe cómo es el reino de Dios. Y entonces dice el verso 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ahí está, ¿sí? Entonces cuando uno ya sabe por dónde es que se entra, eso es lo asombroso. El reino de Dios, la gente cree que todo el mundo entra ahí y que todo el mundo pertenece al reino de Dios, y no. Entonces decía él, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ahí está. Ahí es donde uno se gradúa de pastor. Cuando entra en el reino de Dios, ahí es. Y entonces dice el verso 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre. Ahí está. O sea, se refiere que este evangelio solo lo pueden oír las personas que tienen humildad. Así es. Se refiere a las ovejas y por eso dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Ahí está. Mire. Entonces este evangelio solo es para las personas que tienen humildad. Si las personas no tienen humildad, este evangelio no es para ellos. ¿Entiende? Entonces dice, mire, oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. O sea, hay una diferencia entre este evangelio y otros evangelios que la gente predica. Por eso es que los seres humanos no pueden avanzar en nada. Es lo mismo un cristiano que uno que no es cristiano. Duran a veces más los que no son cristianos que los cristianos. Sí. Eso es lo triste. Y entonces ahí es donde la gente no se da cuenta que es que todo el mundo está fuera del reino. ¿Por qué? Porque no entran por la puerta. Y entonces por eso dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán. Mire, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. O sea, la gente que tiene humildad diferencia entre lo que se predica aquí y lo que se predica fuera de acá. ¿Entiende? Hay una diferencia enorme, enorme. Entonces dice el verso 6, dice, esta alegoría dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ahí está, miren, no podían entender. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no podían entender? Porque ellos eran nacidos de mujer, o sea, tenían enojo. Y la gente con enojo no tiene capacidad de entender el reino de Dios, ni conocerlo. No sabe qué es el reino de Dios, no sabe cómo funciona el reino de Dios y cómo es que se entra y se sale. Entonces, por eso dice el verso 8 dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ahí está, mire, no entendieron, no sabían qué era. Y usted ve cuánta gente hay en el mundo, porque yo desde pequeño Jehová me llamó, yo no sabía y no entendía por qué me había llamado. Pero era por eso, pues, ¿verdad? Porque desde pequeño yo fui destetado, yo no sabía que eso era una cosa diferente a los demás seres humanos. Yo fui destetado desde el vientre de mi madre y eso me enseñó cosas asombrosas y yo por eso siempre le tenía miedo a aquellas grandes cantidades de gente. Cuando yo fui a la escuela por primera vez me asustaba ver aquel montón de gente. Me asustaba ver aquel montón de gente en la escuela, que los niños corrían, gritaban y todo eso. Eso me asustaba. Porque yo era diferente, yo era una persona que tenía otros sentimientos muy diferentes a los demás. Y yo no lo podía comprender hasta que Jehová me llamó. Y por eso es que uno mira, ya cuando fui oyendo el Evangelio, miraba que los hombres no podían explicarlo. Hablaban cosas bonitas, pero no lo podían explicar el reino de Dios, porque el reino de Dios hay que explicarlo, hay que enseñarlo.
Y por eso dice que ellos no podían entender. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahí está, mire. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente tiene que aprender a ser manso y humilde de corazón. Así es. Si la persona no aprende a ser manso y humilde, está fuera del reino de Dios. Y eso lo tiene que aprender todo el mundo. Por eso dice, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces se refería a todos los profetas. ¿Por qué los profetas no pudieron vivir? Ni los reyes de Israel pudieron vivir. ¿Por qué? Porque estaban fuera del reino de Dios. Ellos eran guiados por espíritus pitónicos, pero no por el Espíritu Santo de Jehová Dios. Y mire cómo dice, ¿ve? El verso 10, el 8 dice, todos los que antes de mí, mire, vinieron, ladrones son y salteadores. Ahí está, ¿ve? O sea, decía, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Imagínense cómo esta es una gran ofensa a todos los profetas, a todos los reyes de Israel, a todos los antiguos. O sea que estos hombres no habían entrado al reino de Dios, sino que estaban fuera. Por eso decía en el verso 1, dice que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y él dijo, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Ahí está, ¿sí? Entonces este evangelio es para gente que tiene humildad, para gente que tiene inteligencia. Este evangelio solo es para personas inteligentes. Si usted no es inteligente, no le va a hacer caso. No va a entender de qué se trata esto. Y por eso es que usted mira cuánta gente se expresa de esta iglesia así, extrañamente, y no saben qué es. No entienden porque como son nacidos de mujer, son quizá tal vez consagrados como Juan el Bautista, pero Juan el Bautista no podía ver el reino de Dios. No podía ver que Jesús era Jehová. Él no sabía que Jesús era Jehová. Y entonces dice el verso 9 otra vez dice, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Ahí está, mire, ahí es donde es el reino de Dios, donde uno puede entrar y salir y encuentra todo lo que se necesita, todo lo necesario, todo lo perfecto, todo se encuentra en el reino de Dios. En el reino de Dios está el conocimiento, está la vida, está la salud, está todo lo que usted, como dice la palabra, lo que su corazón deseare, ahí está. Y por eso dice que uno tiene que aprender a deleitarse en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y la gente todo eso no lo puede experimentar porque como no puede entrar ahí, no puede entrar y entonces no puede conseguir. Y entonces dice el verso 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí está, mire, entonces la gente fuera del reino piensa en morirse. La gente no sabe cómo es que se vive. En el reino de Dios uno sí está seguro, uno sí sabe de que va a vivir. Ese es el misterio. Por eso dice, porque yo he venido, dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y usted mira, el cristianismo se termina rápido. Los cristianos, por muy buenos que sean, yo conocí tantos, pero tantos líderes cristianos, excelentes hombres cristianos, pero no podían entrar al reino. Porque nunca pudieron explicar que Jesús era la puerta, que Jesús era la forma en que el ser humano podía entrar al reino de Dios. Y entonces, mire cómo dice el verso 11, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Ahí está, mire, todos los pastores le tienen miedo al diablo. Cuando miran al diablo revuelto ya se ponen angustiados y uno no, uno sabe que lo tiene que enfrentar.
¿entiende? Porque como uno sí puede ver que es el reino de Dios, y uno sabe que el diablo simple y sencillamente nada más es un bocón, ¿entiende? Que el diablo solo es que habla, por eso se llama diablo, que habla mucho, ¿entiende? Y entonces por eso es que Jesús explica esto, que el asalariado, porque el ser humano lo que quiere ganar, hurtar, como dice, ¿ves? El asalariado, y mire cómo dice el verso 13, así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Ahí está, ¿ves? Por eso este evangelio es para proteger a las personas que tienen inteligencia y humildad. Para eso es este evangelio, porque las personas, y por eso usted mire, se levantaron montones de líderes cristianos que lo único que piensan es cuánto van a ganar, y no es así. Eso es estar fuera del reino de Dios. Fuera del reino de Dios, los seres humanos piensan en cuánto ganan. En el reino de Dios no, uno piensa cuánto va a vivir, y uno se asombra en entender la vida eterna. Por eso es que Jesús, cuando le dijo a este hombre aquí en el capítulo 3 del mismo Juan, mire cómo dice, ¿ve? Porque todos querían entender lo que Jesús venía a explicar y no lo podían entender. Mire, capítulo 3, verso 1, mire qué bonito, cómo Jesús se expresa aquí. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está, ¿eh? ¿Qué es entrar por la puerta? Es nacer de nuevo, es nacer de nuevo, es nacer de nuevo. ¿Entiende? ¿Qué es nacer de nuevo? Es aprenderse a humillar, es saber qué es la humildad. Por eso decía aquí en el capítulo 18, mire cómo dice, ¿ve? Porque Nicodemo no podía entender, porque no es fácil explicarle a una persona nacido de mujer qué es el reino de Dios y cómo se entra en el reino de Dios. Mire cómo dice Mateo capítulo 18, verso 1, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahí está, mire, ellos querían saber cómo era eso. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahí está. Por eso usted, si usted es cristiano, tiene que aprender esto que dice acá. Y dice, mire, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Ahí está, mire. Usted fíjese bien, observe a los niños y ahí usted va a aprender. Observe a los niños, cómo son. Los niños son una cosa maravillosa, maravillosa, maravillosa. ¿Verdad? Yo siempre, por eso Jehová me ponía, cuando cantábamos Yo te amo con el amor de Jehová, y los niños salían a saludar, porque la actitud del niño es diferente a la del adulto. El niño actúa de otro modo, el niño puede ver el reino de Dios inconscientemente, pero el adulto no. El niño, cuando terminamos la predicación y entonces cantábamos nuevamente Yo te amo con el amor de Jehová, ellos corrían a saludar, porque el niño es así, tiene humildad. El niño tiene humildad y el adulto no lo tiene eso. Tiene ese gran problema que el adulto está bien contaminado de orgullo, está bien contaminado de enojo. Entonces dice, mire, vuelvo otra vez al verso 1, otra vez. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí está, ¿eh? ¿Qué le parece? O sea que ahí puede ver que el problema de la gente es que no puede ser como niño. No puede ser como niño. El adulto es arrogante. Sí. El adulto es impetuoso, soberbio, sabio en su propia opinión. Y por eso no podían entrar los profetas y no podían entrar ninguno de aquellas personas antiguas.
y tampoco Juan el Bautista, porque Juan el Bautista decía que él era sabio y que él era un gran profeta de Dios, pero sin haber entrado al reino de Dios uno no es nada. Uno no es nada. Y por eso les dijo, de cierto digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y dice el 4, mire cómo dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Ahí está, mire. ¿Qué es lo que la gente no tiene, el cristianismo? Que el cristianismo no tiene humildad. La gente no tiene nada de humildad. La gente es sumamente arrogante. Así es. Entonces la gente no puede entrar. En el reino de Dios se le exige humildad a las personas. Que las personas que no tienen humildad no pueden entrar. Las personas sin humildad no pueden entrar al reino de Dios. Aquí durante años se les predica, mire, desde 1980 se le predica de la humildad a la gente y fíjese que uno se asombra que no existe gente que la pueda entender la humildad. Es increíble porque hay que humillarse, porque uno puede humillar a las personas, pero humillarse personalmente, eso es lo que lo hace verdaderamente entrar al reino de los cielos. ¿Entiende? Entonces por eso decía, así dice, mire que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. ¿Sí? Imagínense que si usted es adulto y es arrogante o impetuoso, observe a un niño y sígalo. Pero de esos niños que son humildes, que no crean que todos los niños son humildes, no. De esos niños que tienen humildad. Y síganlos a ellos y hagan lo que ellos hacen y verá que va a encontrar otras cosas diferentes. O sea, la gente no sabe que ser niño es humillarse. Es humillarse. En el reino de Dios no se permite personas con arrogancia, con altivez, porque la gente se muere. Con arrogancia usted se muere. Con altivez usted se muere. Con ira usted se muere. Con vanagloria usted se muere. Y la gente no se quiere humillar. Y por eso le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y las personas han pasado años oyendo este evangelio, que se les dice que tienen que tener humildad, y la gente, para nada, sí, para nada. Uno se asombra en ver cuántas personas hemos visto pasar, y se les explica este evangelio, y no lo puede captar el ser humano. Por eso cuando Jesús vino, Él vino a hablar esto, y no, la gente no lo pudo entender. Y dice el 18:5, dice de Mateo, mire cómo dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ahí está, a mí. Por eso es que este evangelio no toda la gente lo capta. Y la gente lo mira a uno y lo mira extraño. Hay personas que sí lo ven diferente y uno dice, estas personas sí reciben a Jehová. Porque Jesucristo es Jehová. En el reino de Dios eso así es. Que la persona se comporta con mucha humildad. Por eso le digo que cuando usted mira a los niños, usted aprende. Y la gente cree que puede vivir así nomás. No. Hay un cristianismo que es una falsedad. Por eso Pablo no podía entrar al reino de Dios. Pablo oía hablar del reino de Dios. Sí, él oía hablar, pero no sabía que el reino de Dios había que humillarse y él no lo podía hacer. No lo podía hacer, no se podía humillar. Y ahí es donde la gente está atrapada. La gente tiene arrogancia, la gente tiene orgullo, menosprecio hacia Jehová. Y si uno no se humilla, no puede entrar al reino de Dios. El reino de Dios es maravilloso. El reino de Dios es perfecto. El reino de Dios es una cosa asombrosa, hermano, que uno cuando ve todo lo que Jehová tiene, es increíble todo lo que Jehová tiene, que a usted no le ajusta el tiempo ni para hacer tantas cosas. Yo me asombro cómo el tiempo uno mira cómo se va, cómo uno tiene que ver tantas cosas, analizar tantas cosas, estudiar tantas cosas, entender tantas cosas, y uno mira que el espacio es tan pequeño que uno dice verdaderamente el reino de Dios es maravilloso,
Es maravilloso. Y por eso Jesús decía que la gente tenía que humillarse, como dice el verso 4, 18:4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Ahí está, miren. Y la gente no tiene eso, no tiene humildad. Ahí es donde pega todo el mundo y la gente no puede entrar. Y por eso la gente lucha y lucha queriendo entrar y no puede. No puede. Por eso Jesús hablaba de que las personas tienen que entrar por la puerta y Él puso ahí de que había que aprender a ser manso y humilde de corazón. Y la gente no aprendió. Por eso fuera del reino de Dios se le llama, mire cómo dice aquí en el libro de Marcos capítulo 9. Mire cómo dice, ¿ve? Marcos capítulo 9. Esto es precioso. Mire cómo dice Marcos capítulo 9, verso 37. Mire cómo dice, ¿ve? 9, verso 37. El que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. A mí me recibe. El que no recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, o sea, a Jehová. Mire, ahí está. Por eso es que cuando hablamos de Jehová, y usted mira que se asustan los otros cristianos que hablamos de Jehová. Porque en el reino de Dios Jesús es Jehová. Y Jehová es el que hace todas las tareas. Y por eso dice, mire, le vuelvo a leer porque este texto habla del reino directamente, cómo funciona. Y dice, mire, el que reciba en mi nombre, o sea, por eso usamos el nombre de Jehová, porque Jesús es Jehová. Jesús es Jehová. Por eso Él decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oiga bien, qué importante el nombre de su Padre. Y por eso Él explicaba que es el nombre que se debe de santificar. No se puede santificar otras cosas. Y dice, mire, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, dice. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Qué le parece? O sea, es asombroso que el ser humano no puede vivir con una cosa tan simple que es humillarse. Humillarse. Y la gente cree que humillarse es poner la cara un día de cristiano, de que yo soy cristiano. Y no. Humillarse es humillarse de verdad. Donde usted no va a poner su mente y su corazón encima de ningún ser humano, sino que usted se va a humillar hasta lo sumo. Por eso Jesús tenía a todos los discípulos y Él nunca ponía su cabeza por encima de ellos, aunque Él era Jehová Dios, sino que lavaba los pies de los discípulos. Porque Él daba a entender que lo que venía es quitarles el orgullo, la soberbia, entiende, a los discípulos, a limpiarlos, a lavarle los pies, como decía, ¿verdad? Ellos no podían entender esa humildad de aquel hombre. No la podían entender y entonces dice, mire, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía, dice. Mire, o sea, hay celos en el cristianismo, un cristianismo con celos. O sea, se vive un cristianismo donde las personas son celosas y eso es lo que hace que la gente no pueda entrar al reino de Dios. Pero Jesús dijo, no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra mí, por nosotros es. Y cualquiera que diere un vaso de agua en mi nombre, dice, porque sois de Cristo, de cierto digo que no perderá su recompensa.
Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Entonces explica aquí ya el costo del reino de Dios. El reino de Dios, cuando uno está pequeño, por eso uno no tiene nada. Qué bonito que uno nace y no tiene nada. Pero si usted tiene bienes, le cuesta. Jesús dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y por eso cuando usted sirve aquí, eso le da una oportunidad enorme. Por eso dice, el que le dé un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, dice, entiende, no perderá su recompensa. Por eso la gente que sirve se siente bien y se pregunta, ¿por qué? Porque eso es el reino de Dios. En el reino de Dios, las personas que sirven tienen humildad, actúan con humildad, funcionan con humildad, y ese es el funcionamiento del reino de Dios. Por eso él decía en el verso 37, el que me recibe a mí, el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, al Padre. Mira a Jehová. Imagínense que es increíble cuando las personas se disponen a servir con humildad. Eso es lo que lo hace grande. Por eso decía, ¿quién es más grande en el reino? El que más se humilla. El que más se humilla. Entonces dice el verso 43, mire cómo está el costo. Aquí habla de costos por los bienes, por eso a la gente le cuesta. Entonces dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida, mire, aquí al reino de Dios se le llama la vida. En la vida, manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ahí está, mire, fuera del reino es que está el infierno. Ahí es, donde las personas lo van a consumir. Por eso Sansón, él estaba apegado a Jehová y de repente él cayó en el infierno, Sansón, y empezó a hablar. Y empezó a querer convencer a aquella mujer que aquella mujer estaba totalmente extraviada. Tenía malos espíritus, tenía espíritus de enojo, espíritus de riqueza en su corazón. O sea, tenía iniquidad en su corazón y Sansón fue, y él no pudo arrancarse, como dice aquí el verso 43, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Miren, porque fuera del reino de Dios la gente no deja de hablar. La gente no deja de hablar. Y cuando la gente no deja de hablar, se consume la gente. Por eso la gente escucha música, por eso la gente escucha noticias, por eso la gente escucha un montón de tonteras y le gusta hablar. Porque las personas no saben que eso es el infierno del fuego. Y mire cómo dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Por eso dígale a una persona que habla bastante que no hable, no puede, no sabe qué es, no entiende qué es. Cuando las personas hablan bastante son parte del infierno. Y por eso es que no se apaga el fuego, no se detiene y va y hablan. Y lo hacen que usted buscan cómo hacerle enojar y descontrolarle. Entonces por eso dice, y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Mire, o sea, le da a entender que si usted piensa en algo importante para usted en su vida, en lo que más piensa usted, si eso le quita su vida, es mejor que deje de pensar, ¿verdad? O sea, se refiere a caminar, que usted camina, ¿qué es lo que lo motiva a usted a vivir? Siempre póngase a pensar qué es lo que le motiva a vivir. Y por eso habla de tu pie, que es lo que usted más piensa.
¿verdad? Por eso uno aprende a pensar en Jehová. Por eso dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Por eso usted, ¿qué es lo que lo motiva a servir a Jehová o no servir a Jehová? ¿A qué es lo que le motiva a usted a hacer las cosas que usted hace? ¿O por qué trabaja? ¿Por qué? Preguntes. Pero si eso le falta, usted va a morir. ¿Me entiende? Por eso dice que es mejor que lo corte, dice. Mire, que lo corte, dice que entre escojo, teniendo 2 pies ser echado, que teniendo 2 pies ser echado al infierno, el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mire, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios. Mire, el reino de Dios, y aquí vuelve a decir reino de Dios, que es la misma vida, que vivir, en vivir. Por eso cuando oyen este evangelio, y cuando ustedes se enferman, como decía una hermana, los acusan y les dicen, ay, ustedes no son los que no se van a morir, ¿verdad? Por eso usted tiene que tener humildad. Si usted no tiene humildad, el diablo lo va a agarrar y lo va a acusar y le va a decir, y no son ustedes los que no se van a morir. ¿Y por qué se están muriendo? ¿Ah? ¿Entiende? Porque si la gente no tiene humildad, no puede vivir, aunque estén cerquita con uno. Mire que Juan está más cerca de Jesús, Juan el Bautista, y él no tenía humildad. Él era nazareno, él, un hombre que había alcanzado, en vez de la humildad, alcanzó arrogancia con el título de ser nazareno y profeta de Dios. ¿Entiende? Entonces eso lo llevó a perder su vida, y él pensaba en sí mismo, y por eso dice, si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Amén? Entonces, por eso es que este evangelio habla de la humildad, donde las personas tienen que aprender a pensar con una humildad. Por eso a la humildad se le llama fe. A la humildad se le llama fe. Y si las personas no tienen fe, no pueden vivir. Por eso usted va a leer cosas como estas que dice en el libro de Juan. Mire cómo dice. Primera de Juan. Mire cómo dice. Capítulo. Cuando nos habla de todo esto, hermano, esto es tan importante, y por eso dice el capítulo 4, habla de todo esto de ser nacido. Mire cómo dice el verso 6, por ejemplo, dice, ¿ve? Dice, nosotros somos de Dios. Fíjese qué interesante eso, ¿ve? Dice, ¿ve? Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, ¿cómo es que la gente, usted le va a hacer creer de que es cristiana y la gente no siente amor? Entonces explica el verso 7. Amados, dice, amémonos unos a otros, dice, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahí está. Entonces, por eso la gente que discute le puede decir que es cristiana. No es cristiana, hermano. Está fuera del reino. La gente que alega y que dice que no entiende, ¿qué le pasa? ¿Que por qué? No, la gente tiene que aprender a tener humildad delante de Dios. Y por eso dice el 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mire qué bonito. ¿Qué le parece? Qué bonito, porque Dios es amor. Y dice el capítulo 5, ahí nomás, mire cómo dice, verso 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahí está, mire, usted puede vencer cualquier obstáculo. ¿Cómo lo va a vencer? Con la humildad. Aquí se le explica a la gente que tiene que tener humildad. Si usted no tiene humildad, usted no puede cruzar los problemas. Usted se ahoga en problemitas chiquitos. Si usted no tiene humildad, usted se va a ahogar en problemas pequeños. Sí. Pero si usted tiene humildad, cruza lo que sea lo cruza.
se lo cruza. Entonces dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Mire, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué le parece? Nuestra fe, nuestra fe. Ahí está. O sea, si usted se humilla, usted va a resolver todos sus problemas. Si usted tiene humildad, usted va a resolver todos sus problemas. Pero si no tiene, ¿qué va a hacer? Por eso les decía cuando ellos tenían miedo, hombres de poca fe, porque si la gente no tiene humildad, tiene miedo a todo lo asusta. La humildad es para no sentir miedo a nada, solo temor de Jehová, temor a Jehová. Y ya entendiera esto que dice aquí, mire cómo dice Apocalipsis. Mire. Capítulo 21, mire. Mire cómo dice, ¿ve? ¿Por qué cree que uno toma tantas decisiones y la gente se asusta? Porque fuera del reino de Dios a la gente la juzga el diablo. En el reino de Dios es Jehová. Y uno toma decisiones porque Jehová le enseña todo lo que la autoridad que tiene. Y mire cómo dice el capítulo 21, verso 7. Mire cómo dice. Esta es la victoria que venció el mundo, nuestra fe. Mire qué importante es la humildad. Mire todo lo que le dan a uno. Dice, mire, el que venciere heredará todas las cosas. Mire, ahí está. Puede ver. Imagínense cómo es el reino de Dios de bonito. Heredará todas las cosas. Por eso la gente cuando me miran tomar decisiones, amigos, hermanos, si es que en el reino de Dios es una cosa asombrosa cómo funciona. Fuera del reino de Dios usted va a andar mal, con problemas, afligido, sin entender por qué le pasan las cosas. Porque como no tiene humildad, con humildad eso es maravilloso. Entonces dice, vuelvo a leerle, mire, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahí está, ¿mí? Puede ver. Por eso cuando Jehová me decía, soy humillante. Vamos a ver hasta cuánto te vas a humillar. Y me lo advertía, tenés que humillarte de verdad, hasta lo sumo. Uy, hermano. Y cuando uno le dice a la gente que tiene que humillarse, la gente cree que es que solo lo está saludando. No. Observe a los niños pequeños. Tienen que tener una humildad de verdad. Si usted no tiene humildad, usted se pierde fácilmente. Una angustia se lo lleva. El diablo se lo lleva porque dice que llega el ladrón. Llega el lobo, dice, y se lo come. O huye usted. Pero el que es el pastor, dice, se enfrenta. ¿Por qué? Porque no es asalariado. En el reino de Dios uno no puede ser asalariado. En el reino de Dios sirve uno. Sirve. Y por eso uno dice, Dios, ¿cuándo vamos a hallar gente que sea capaz de servir nada más? Eso es lo grande. Eso es el reino. Entonces por eso dice, mire, el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Mire. Pero los cobardes, ¿mire? ¿Qué le parece? Imagine que no ser humilde es ser cobarde. Si usted no es humilde, es cobarde. Es cobarde. Aquí han pasado un montón de cobardes que usted no tiene idea. Y arrogantes. Y van a hacer iglesia a otros lados, que la gente los vea, que son predicadores, que son señores de la palabra. Sí. Y se llaman apóstoles y profetas. Óigame. Y hay que entrar por la puerta. Sí. Hay que ser humilde. Tiene que aprender usted y decir cómo tengo que ser humilde. Es una tarea. Es una tarea. Imagínense que a mí me la viene enseñando yo desde que tenía 17 años. Imagínense. Y por eso me decía, predicarles de esto. A ver si pueden entrar. Y aquí han pasado montones. Y él me decía, esta generación no te va a creer. Todas estas personas tienen mucha arrogancia. Es bien difícil para la gente. Por eso usted tiene que aprender. Usted observe a los niños,
¿Cómo actúan ellos? Cuando los niños son consagrados, cuando los niños buscan de Jehová, obsérvelos a ellos. Obsérvelos, sí. La mamá les pega y ahí están otra vez. Mira, ¿sí? La mamá les zampa y solo ponen una carita y yo no fui. Sí. ¿Ah? Y aquí usted le dicen algo, ¡ja! Viera lo que andan hablando de mí. Mire, usted dice, esta gente son demonios, hombre. Cuando usted se lamenta de cualquier cosa, usted es un demonio, hombre. ¿Qué va a hacer una persona para el reino de Dios? En el reino de Dios uno solo da gracias de bonito que es. Es bonito, es demasiado de bonito. En el reino de Dios uno se hace hijo de Dios. Sí. Ahí donde Jehová me decía, mira, esto tenés que llevarlos a entrar a Él. Porque el que no entra por la puerta, en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mire cómo dice en el capítulo 7, para terminar, del libro de Mateo. Mateo capítulo 7, mire. O sea que la gente cree que solo ser cristiano ya está todo. Mire. Capítulo 7 del libro de... Por eso la humildad se le llama la puerta estrecha. Capítulo 7, verso 13 dice, mire cómo dice, oiga bien este texto tan bonito. Entrad por la puerta estrecha. Tiene que ser humilde. Es estrecho ser humilde. Ser humilde es estrecho. Esa es la estrecha. Usted va a vivir. Oiga bien, va a vivir para que tengan vida, dijo, y vida en abundancia. Si usted no tiene humildad, no va a poder vivir. Y aunque usted, mire, aunque yo le pegue como dice un coscorrón, no creo que pueda vivir. Tiene que humillarse. Y por eso dice, mire, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Y dice el 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Mire, por eso es que, como le digo, aquí hemos predicado durante cerca de 40 años solo de la humildad y la gente, pocos se esfuerzan por hacer eso. Y no pueden vivir. Y uno quiere que vivan y se les dice que tienen que ser humildes. Y no saben qué es. No saben qué es la vida. No saben qué es la vida. Ese es lo estrecho. Usted puede estar años aquí y usted no entiende la humildad, no sabe qué es practicar la humildad. Usted no va a poder vivir. Por eso se llama la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Esa es la victoria. Eso es la vida. Si usted va a entrar, como decía Jesús, mire el pobre Juan, el Juan no pudo. Entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan, dijo Jesús. Pero en el reino de Dios, el más pequeño es más grande que él. Oiga bien, ¿qué le parece? ¿Ser cristiano nada más para que lo miren? No, eso no es nada. No es nada. Hay que humillarse. Por eso usted pídale a Dios y dígale: Jehová, enséñame a ser humilde. Usted tiene problemas porque Dios quiere que usted sea humilde. Cuando usted viene aquí, mírelo como un privilegio venir a esta iglesia. No lo mire como cualquier cosa. Venir aquí es un privilegio, que han querido venir miles de personas, pero la humildad es estrecha. Venir acá hay que ser humilde. El que no es humilde no puede llegar a este lugar. Y no solamente llegar, sino que todavía hay que humillarse y entrar al reino. Decir: voy a servir con humildad aquí. Estar aquí es un privilegio enorme, aunque usted no lo vea, pero eso es grande, es grande. Esa es la vida. Póngase de pie. Gracias te damos, Todopoderoso Jehová Dios, eterno Jehová. Gracias te damos. Gracias te damos, Padre, por la vida. Gracias por tenernos acá. Gracias por estas personas que escuchan tu palabra, Jehová. Te adoramos, te exaltamos, maravilloso Dios. Gracias.
Gracias, gracias, gracias. Eterno, eres bueno. Eres bueno, Padre, gracias. Te adoro, gracias por este día tan maravilloso. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Amén.